Y aquí va el poema de Augusto. Como Antonio se tira a Glafira, una chica oriental, ¿no? Fulvia me impone esta pena, que yo también me la tire a ella. Que yo me tire a Fulvia y si Manio me pide que le dé por culo, ¿lo haré? No creo, si soy sensato. O follas o reñimos, dice ella. No sé si esto se va a censurar después. Corremos el ¿Qué riesgo. hacer? Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 37 de Ecos del Imperium. Esta vez traemos un personaje femenino. Ya he tenido varios en el podcast. Creo que hablamos sobre Servilia, hablamos sobre Cleopatra, hablamos también de mujeres romanas en general, es decir, que hemos hablado de mujeres en podcast, es un tema que es muy interesante. Y hoy tengo una invitada que ha sido recomendada para este podcast. Siempre pido al final de los episodios, oye, ¿quién recomendarías que venga a un próximo programa? Me recomendaron a Yasmín, fue Marco Almansa, también se ha pasado por el episodio varias veces, tengo uno pendiente suyo por editar. Y hablando con ella, bueno, voy a dejar aquí sus redes sociales, a ver si lo puedo compartir aquí para que le echéis un vistacillo. Te pueden seguir en inglés, Women's Epigraphy, Mujeres en Epigrafía, te pueden seguir en Instagram para ver tus publicaciones, para contactar contigo. Y, bueno, bienvenida al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yasmín? Muchas gracias, Enrique. Gracias por querer saber de mí, contactarme y por dejarme hablar un poquito de las mujeres de la antigua Roma en tu espacio. Y nada, pues sí, una de mis redes es esta, la de Women's Epigraphy, en Instagram. Ahora mismo acabo también de empezar con un Substack que se llama Scriptorium. Y nada, ahí pretendo pues divulgar la historia de las mujeres, sobre todo en la antigua Roma, porque ahora mismo estoy acabando ya la tesis doctoral en la Universidad de Alicante y ya desde el TFM es un tema que me ha intrigado, ¿no? Siempre apasionado a investigar un poco sobre las mujeres, la historia de las mujeres y también su relación en ámbitos religiosos, ¿no? La tesis, por ejemplo, es de género y religiosidad en la Hispania celtorromana y la estoy acabando ya y es algo que pues pretendo difundir. Esto me ha acercado más a conocer la historia de las mujeres también dentro de Roma, también en lo que son las comunidades célticas. Y nada, pues Women's Epigraphy lo elegí porque estoy en un proyecto Erasmus, fue Erasmus, ahora también es a nivel internacional incluso, que se llama Women's Legacy. Lo digo por si alguien que pueda escuchar el programa o verlo está interesada o interesado, porque pueden entrar a colaborar también, porque es un proyecto abierto. La directora es Ana López Navajas, que es una profesora de Valencia, de la Universidad de Valencia, y es un proyecto que se llama Women's Legacy, que pretende divulgar y llevar a los libros de texto todas las mujeres o referentes femeninos posibles, ¿no? Los pretende acercar sobre todo en ámbito del instituto, de la ESO, de bachillerato, y lo hacemos desde todas las aristas posibles, o sea, todas las disciplinas están presentes, lengua castellana, historia, pero también matemáticas, las ciencias, los STEM, las llamadas STEM, para que las niñas se puedan sentir identificadas también y tengan una parte de representación, ¿no? Y es un proyecto en el que tanto se puede ver la web por si sois profesoras o profesores, y podéis ver la web y se idean una serie de actividades en torno a un personaje. Y entonces en la web tenéis muchísimas biografías de diferentes mujeres a lo largo de toda la historia que influyeron en alguna de estas ciencias. Sus obras también, por eso es el legado de las mujeres, ¿no? Porque se pretende hablar de las obras y también desmitificar un poco esa imagen de fue pionera
¿no? La mujer como pionera en hacer tal cosa. Muchas veces nosotras decimos que no existe una pionera como tal, porque siempre hay alguien anterior que te ha sembrado la semilla, ¿no? Te ha sembrado esa idea de poder hacer las cosas que haces, ¿no? Aunque luego tú innoves con algunas técnicas, ¿no? Y la mejores. Pero siempre tienes un colchón, ¿no? De gente a tu alrededor que ha colaborado a esta idea. Entonces, es muy interesante porque pretendemos poner la obra de ese personaje femenino en contexto con otros personajes femeninos que podían haber vivido en su misma época, podían haber estado anteriormente, por ejemplo, o posteriores, ¿no? Que han bebido de esa obra. Todo en torno a ello. Y luego se crean actividades para el instituto, para que los profesores y profesoras puedan llevar a cabo esas actividades. Entonces, nada, todo esto es para decir que al estar en ese proyecto de Women's Legacy, pues mi bombilla se encendió y digo, pues voy a sacar yo también a las mujeres reales, ¿no? Porque muchas veces nos han llegado la historia de muchas mujeres, que es muy apasionante, como la que traemos hoy en día, hoy en este programa, pero las mujeres reales con las que nos podemos identificar no están, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me identifico más con, no sé, mi vecina que con la reina Leticia, ¿no? Porque comparto más experiencias quizá similares a las de mi vecina. Entonces, lo que yo pretendía era mostrar a esas mujeres de la epigrafía, que están en la epigrafía, que son zapateras, que son, hilan en el hogar, ¿no? Pero también hay peluqueras, hay un montón de mujeres, hay inmigrantes que han ido de un lado a otro. Y entonces, para que todas podamos vernos representadas y saber que existieron, que estuvieron allí, que aunque no se sepa tanto de su vida, pero también es importante mostrar toda la variedad de mujeres que pudieron existir en el orbe romano. Qué bueno, la verdad es que me ha encantado este proyecto que tenéis entre manos. Yo siempre pondré los enlaces en la descripción. Ya estáis viendo este vídeo en YouTube, en Spotify, escuchándolo en el podcast en iVoox. Siempre pongo los enlaces tanto a tus redes sociales como a este proyecto que me parece fantástico. Y yo también estoy contigo en que creo que el personaje de la mujer, cuando se dice eso, fue pionera en algo o fue la primera en algo, creo que el concepto está un poquito equivocado. Y no recuerdo con quién lo comentaba, me parece que fue con Mireia Gallego cuando hicimos el episodio sobre Servilia, que la historia ha sido muy cruel con las mujeres, porque parece que solamente solo está Julio César, Octavio, Marco Antonio, es decir, pero y las personas que estaban con ellos femeninos a su lado, como le decía a ella, digo, Julio César fue potente, pero también tuvo una madre, tuvo esposa, tuvo charlas con ellas en la intimidad, sabe lo conocido, pero también le pidió a lo mejor consejo, ¿no? A su madre, a su mujer, a las hermanas, a su tía. Es decir, esas mujeres también formaron parte de esa historia. Entonces, me gusta que estos episodios podamos dar voz y reconocimiento a estas mujeres de la antigüedad y no de la antigüedad también, mundo contemporáneo, para poder contar su historia e intentar quitar los mitos. A lo mejor el caso más conocido a lo mejor es Cleopatra, ¿no? El más contrapropaganda que se hizo contra ella. Y bueno, te quería preguntar, porque cuando te hablé por privado y te dije, bueno, vamos a hacer una charla a ver qué temas podemos tratar, te tiré ahí una propuesta de temas y tú me dijiste, yo creo que Fulvia es un personaje interesante. Te quería preguntar, antes de entrar en su vida y hablar sobre ella y desarrollarlo con calma, ¿por qué elegiste Fulvia y no otro personaje? Uf, vale, pues Si lo puedes resumir. es una... Sí. Pues nada, así con la tesis y también por el proyecto de recreación histórica que tenemos en Mos Religiosos, pues claro, dije, bueno, vamos a sacar a personajes femeninos a la luz y demás, y entonces llegué a ella pues estudiando, sí, para la tesis, porque también me topé con un caso
yo estaba haciendo un artículo y entonces quería ver las colectividades femeninas que interactuaban en la vida pública, ¿no? Y entonces me topé con un caso que es el caso de Hortensia, que no sé si habéis hablado de ella o No, si todavía no. no, pues otro programa también para Hortensia. Pero justamente Hortensia es del lado contrario de Fulvia, ¿no? Pero fue por ahí, por cómo llegué a Fulvia, ¿no? A través de Hortensia y de este caso, que bueno, ahora ya lo explicaremos después. Y empecé a indagar en su biografía y es que cada dato era mejor que el anterior y mejor que el anterior, ¿no? Y era como sorprendente todo lo que se narraba de esta mujer, fuera para bien o para mal, ¿no? Que mucho siempre ha sido para mal, ¿no? Pero te demostraba también pues el poder que llegó a tener, aun con todos los obstáculos que les ponían ya de entrada el nacer mujer en la antigua Roma, cómo llegó esa figura a sobresalir en el ámbito del poder y como ella quiso también, ¿no? Entonces me pareció fascinante y si antes era del team Hortensia, empecé a ser del team Fulvia porque es que también me veo como más identificada, ¿no? Así es una mujer más guerrera y por ello va a ser muy vilipendiada, ¿no? Pero no sé, me sentí más identificada y digo, yo creo que Fulvia rompe todos los moldes y es como un personaje muy potente para traer al podcast, porque de verdad que es que cada dato sorprende más. O sea, avanzamos en su biografía y cada dato que sigue te va sorprendiendo más. Yo no quiero hacer spoilers, lo hemos hablado por privado antes de la charla, y cuando te vas contando un poquito sobre ella, la hablaremos en detalle sobre su vida, pero yo te comenté que si ya se hubiese llamado Fulvio, otro gallo hubiese cantado y hubiese sido completamente distinto. Habría estado a la altura de esta banda de personajes, ¿no? Que hemos comentado, pues César, Marco Antonio, Sí. Clodio, tal, pero tuvo él, me va a decir la gracia, pero fue mujer, fue también la derrotada y al final la propaganda siempre pues perjudica, ¿no? Al que pierde y siempre se le daña su imagen, se le pone peor de lo que pudo ser, es decir, nunca sabremos lo que pudo ser de verdad, pero sí que hay cositas ahí muy interesantes para arrojar luz y luego cada uno ya que vaya quitando la paja, que vaya buscando lo que cree que puede ser verdad, ¿no? Sacando el personaje y me ha parecido, ya te digo, muy atractivo y llevo varios días ya con ganas de hacer esta charla para conocerlo más en profundidad. Sí, sí, la verdad es que es súper interesante. Es verdad que lo que dices, ¿no? Que las fuentes tenemos que interpretarlas, ¿no? Saber interpretarlas. ¿Por qué la atacan tanto? Porque realmente está ejerciendo un poder que no le estaba permitido, ¿no? En su época. Se sale de la norma, vamos. Pero también era muy común, a finales de la República tenemos mujeres muy poderosas, que algunas ya han salido en el podcast, ¿no? Y a finales de la República vamos a ver unas mujeres que tanto de un bando como de otro ejercen su capacidad de agencia, ¿no? Pero individualmente y por ellas mismas y son poderosas. Lo que pasa que dependiendo del bando político al que tú pertenezcas, pues saldrás más o menos aislada. Y totalmente de acuerdo con que si fuera Fulvio, a Fulvio lo conoceríamos, vamos, hasta en la sopa. Lo conoceríamos por todos los lados, porque de verdad que hizo cosas muy, muy interesantes. Qué bueno. Pues si te parece, antes de entrar en el personaje, que ya estoy deseando meterle mano, ahí entraré a tope a conocer su vida en profundidad. Quiero hacer Vale. un pequeño matiz, una pequeña paréntesis. Te comentaba también por privado que yo había visto un poquito sobre el personaje, no conozco tampoco mucho, muy por encima. Había visto en Movistar una serie que se hizo
que la narraba Santiago Posteguillo, gran escritor de novela histórica, que se llama El corazón del imperio. No sé si la has podido ver o no la has visto, ahora me dirás, que trata la vida de mujeres romanas que fueron, o del mundo romano, que fueron muy influyentes, cada una pues muy distinta de la otra, pues Cleopatra, Fulvia, también por una gladiadora, es decir, hay personajes muy, muy importantes. Y quería preguntarte si lo que realmente nos muestran en el episodio de Fulvia es cercano a lo que pudo haber sido, está modificado, lo recomiendas para poder verlo y tener un poquito concepto de... Porque yo vi la chica que lo hizo y me parece que lo hizo fantástico, ¿verdad? Que la actriz que la representa lo hace espectacular y bueno, pues un poquito quería saber tu opinión sobre si crees que la gente debería verlo o con lo que vamos a hablar en este episodio suficiente. ¿Cómo ves todo esto? Pues la verdad es que yo sí recomiendo de entrada para, si no tienes ni idea, ¿no? de lo que es el aspecto femenino en la antigua Roma y demás, está muy bien para de entrada hacerte con un poco esa idea que se tenía de Fulvia en la antigüedad y cómo se va desarrollando el personaje conforme a todos los escritores, ¿no? que van hablando de ella. Pero es verdad que hay que matizar que, por ejemplo, de Fulvia no sabemos nada, no aparece en la vida pública, por así decirlo, hasta la muerte de Clodio. Aquí se narra y se interpretan pasajes antes de la muerte de Clodio. Se da por hecho que Fulvia podía acompañar a Clodio, pero porque Cicerón lo dice en un juicio, que ahora lo explicaremos, ¿no? La imagen que tenemos de Fulvia anterior a la muerte de Clodio es por parte simplemente de las habladurías, ¿no? de lo que dice Cicerón en ese juicio contra Clodio. Antes no la vemos actuar, nadie habla de ella, no se dice nada, no participa. Ella empieza a participar ya después de la muerte de Clodio y sobre todo ya con Marco Antonio, ¿no? Cuando se casara con Marco Antonio. Y luego, bueno, la recomiendo, pero es verdad que también recomiendo con matices, que ¿no? se lean. O sea, todo con matices Que siempre. se lean, justo, que se lean más fuentes después de entrar a decir, bueno, esto como entrada, ¿no? De menudo personaje más sorprendente, pero a partir de ahí indagad más, ¿no? Si queréis saber realmente, pues, la historia con más profundidad y mejor, ¿no? Mejor empacada. Porque a veces tiende un poquito esa serie al presentismo en algunas afirmaciones que se hacen. Entonces, pero bueno, también está filmada y contada para divulgar. Es divulgación directa, ¿no? Con cualquier edad de población y cualquier profesión que tenga la población, ¿no? Tiene que gustar. También lo veo lícito, pero el que tenga más ánimo de saber más sobre Fulvia debería, pues, ya leer estudios históricos y académicos para, pues, tener una imagen más certera. Perfecto, pues por eso también es este episodio, ¿no? También intentamos aquí trabajar un poco, como decía el ojo payo de Movistar, intentar también generar ese gusanillo para que la gente quiera conocer más estos personajes tan fascinantes y bueno, vamos a intentar arrojar lo que podamos de luz, comentar sobre la vida de Fulvia, sus momentos más importantes. Me gusta un poco abordar lo que es el contexto histórico que tuvo que vivir este personaje, ¿no? Pues una época ya tarde republicana, con muchos conflictos, con personajes muy potentes peleando entre ellos, y ella un poco ahí, pues también siendo árbitro, ¿no? De lo que estaba sucediendo en un momento en el que la República estaba ya a punto de desaparecer. Si me quieres contar un poquito sobre qué contexto tuvo que vivir y ya entramos sobre su vida, ¿cómo lo ves? Vale, pues un poco el panorama político. Sí, un poco sí, que había en ese momento, quién estaba un poquito mandando Roma, qué conflictos había entre pues eso, los partidos o timates populares, es decir, quién eran los que estaban dirigiendo el control en ese momento, para un poco entender qué estaba pasando en Roma y qué tuvo que lidiar ella, ¿no? Vale, muy bien. Pues, a ver, la vida de Fulvia se enmarca
un poco hacia finales de la República, ¿no? No sabemos exactamente la fecha de nacimiento. Se cree que hay autores que indican que puede ser hacia el 84, antes de la era común, o incluso otros autores se llevan la fecha mucho más tarde, hacia el 70. Estamos a finales de la República, tenemos que controlar un poco esa lucha que hay entre las clases de óptimates y populares, ¿no? De esas dos facciones que están mandando en el Senado, ¿no? Y Fulvia es plenamente descendiente de familias plebeyas. Esto ya nos da una idea de hacia qué facción está más encarada, ¿no? Su vida, que va a ser siempre la facción popular. Una facción a la que van a pertenecer personajes como Clodio, que fue uno de sus maridos, Julio César, ¿no? Craso, que también está involucrado por allí. Entonces, ella tuvo que vivir en ese momento histórico en la que esas facciones están luchando continuamente para ver quién mantiene el poder en Roma. Para que sepamos, Cicerón también está en esa época. Cicerón es todo el lado contrario, ¿no? Está por parte de los optimates, es conservador. Catón también será otro de los conservadores. Diferentes familias, pues, que luchan y se enfrentan con esas luchas de acceso al poder. Y pues desde muy pequeñita ella siempre pues ya va a vivir eso por parte de su padre, que también llega al poder. Su padre es Fulvio Flaco Bambalio, perdón. Y su madre es Sempronia de los Tuditanos. Para que veamos, ¿no?, por qué digo que desciende es plenamente plebeya. Por parte de su padre, Fulvio Flaco Bambalio, la familia Fulvia, la gens, es una familia que es plebeya, pero que es una plebeya, ¿no?, un estatus con nobleza. ¿Qué quiere decir esto? Que es verdad, ellos no son patricios, que son el lado aristocrático, ¿no?, romano, sino que ellos adquieren esa nobleza por parte, no por linaje, sino porque pueden decir que han tenido antecedentes de personajes suyos en el consulado, ¿no? Han sido cónsules. Entonces, al ya ser una familia plebeya muy antigua, de principios de la República, que ha tenido cónsules, pues es una familia muy rica y muy valorada dentro de Roma. Y vamos a entenderlo mejor todavía por parte de su madre. Su madre es Sempronia de los Tuditanos. Es una rama que desciende de un antepasado común que tuvieron también los hermanos Graco, que es Tiberio Sempronio Graco, Cayo Sempronio Graco, e incluso Cornelia, que es la madre de los Graco, que ella a su misma vez desciende de los Escipión, de la familia emiliana. Entonces, Fulvia directamente no está emparentada con los Graco, pero sí indirectamente. De alguna manera son como unos primos muy, muy lejanos, para que lo podamos entender. Porque a partir de ese antepasado común se forma la rama de los Sempronio Graco, ¿no?, y luego la rama de los Sempronio Tuditanos. Son primos, pero para que podamos entender más o menos de dónde descienden, porque ellos son ya plebeyos, empezaron siendo plebeyos, pero con mucho renombre. Estamos hablando de Escipión Emiliano y estamos hablando de los Sempronio,
Son familias plebeyas, pero muy antiguas, que han alcanzado un poder a principios de la República. Entonces tienen mucho peso. Y Fulvia va a ser hija única, y todo el dinero que le venga de las guerras que haya podido ganar sus antepasados, que hayan ido adquiriendo tierras, patrimonio, todo eso va a caer en sus manos, ¿no? Es un poquito un contexto para que podamos entender dónde nace Fulvia y por qué puede actuar como actuó. Y Era un partidazo para la ¿por época, qué ¿no? he O sea, dicho la que dote era tremenda. O sea, Sí, era un sí, la verdad partidazo es que para sí. la época, vamos. De hecho, sí, ahora veremos también pues esos juegos, ¿no? Con sus maridos, con los que fueron sus maridos, ¿no? De por qué convenía también estar al lado de Fulvia, ¿no? Tenía mucha riqueza. Y decía lo de las facciones y esas luchas internas, ¿no? Entre las facciones de conservadores y populares, era porque se veía ya desde el principio. Bueno, pues ella asistió ya desde un primer momento, desde muy pequeñita, a esas luchas, porque su padre fue vilipendiado también en estas oraciones que Cicerón daba, ¿no? En el foro romano, ¿no? Las oratio, y llegó a decir del padre de Fulvia que era un hombre que no valía para nada. Es homo nullus, ¿no? Es un hombre que no vale para nada, que incluso aunque él tenía un pasado súper noble, como hemos visto, Cicerón lo vilipendiaba por todas partes, y además se reía de su tartamudez. El padre de Fulvia parece ser que era tartamudo, y de ahí que se llamara Bambalio, que es eso, ¿no? Tartamudo. Y Cicerón, desde siempre, como estaba en la facción contraria, pues empezaba a insultar y a meterse con el padre de Fulvia, desde que ella, bueno, pues asistía. No se sabe si podía haber asistido, ¿no? Pero ellas tendrán conocimiento de todo lo que Cicerón va diciendo de su padre. Y eso lo guardará para ella. Qué bueno, qué bueno. Y te iba a preguntar, ¿en qué momento Fulvia empieza a destacar? Yo entiendo que es cuando la casan con Clodio, que ahora sí que hablamos un poco sobre esta boda, que creo que había 20 años de diferencia, pero esto en Roma era normal. Uh-huh. Y al final, creo que, ahora tú me dirás con más exactitud, creo que Clodio era un personaje muy particular, y ahí puede ser que Fulvia empezase un poco a vislumbrar lo que es la Roma de la calle, la mafia romana, ¿no? Los chanchullos, el abuso de poder. Es decir, ahí empezó Fulvia a hacer un máster de primera mano de ver cómo su marido pues hacía lo que hacía, y decía, oye, pues esto es muy interesante, a lo mejor te puedo echar una mano y vamos a ver qué va pasando aquí, ¿no? O sea, una buena pareja, un buen dúo, ¿no? De la época. Sí, la verdad es que formaron una pareja que parecía que se entendían muy bien, por lo que se desprende de lo que dice Cicerón, porque hasta, como ya he dicho, Fulvia no la vemos como más presente en la vida pública hasta el 52 antes de la era, que es cuando muere Clodio, ¿no? Pero sí sabemos qué cosas hacía Clodio. Y Cicerón, en un juicio que ahora contaré, dice que Clodio siempre va acompañado de su mujer, que es Fulvia. Así que tenemos que indagar un poquito en lo que hacía Clodio para ver qué podía estar haciendo Fulvia, ¿no? Y bueno, la casan con él, no sabemos exactamente la fecha de cuándo, pero es verdad que sí que había una diferencia de edad enorme. Era
como tú bien has dicho, era habitual que en Roma te casaran pues, con un señor que a lo mejor te sacaba 20 años más. Pero no fue un matrimonio, a pesar de ser concertado, ¿no? Y demás, no fue un matrimonio mal avenido. Se entendieron muy bien desde el principio. Clodio es un personaje muy interesante también, que colaboró con Cicerón en cierto momento en la conjura de Catilina, en el 63 antes de la era, pero claro, a pesar de bueno, en esa unión, a pesar de eso, es verdad que formaban parte de facciones contrarias y había esa lucha de poder, y después de la conjuración van a estar enfrentados. ¿Cuál es el episodio que más les enfrenta, ¿no? a ambos personajes? Es el episodio de Bonadea, de la celebración de los festivales de Bonadea en la casa de Julio César. Bonadea es una divinidad a la que en diciembre se le hacía un festival en la casa del magistrado de ese momento, con poder, ¿no? Y en ese momento era Julio César. Entonces se lleva a cabo en la casa de Julio César, y el ritual establecía que las imágenes masculinas debían ser veladas, no podían asistir los hombres, estaba prohibida, incluso si en la casa había animales machos, tenían que salir, todo el personal masculino tenía que salir de la casa. Se tapaban las imágenes masculinas también, los falos que pudieran haber dentro de las casas, y todo se celebraba en torno a las mujeres, con la presencia de vestales, que eran las que dirigían el sacrificio, y se llevaba a cabo allí, ¿no? Entre las mujeres de la aristocracia, entre las matronas romanas. Es verdad que, pues, como a los hombres, si no se les permite entrar en las fiestas, pues quieren averiguar qué pasa ahí, ¿no? Incluso se inventan lo que posiblemente podría pasar, ¿no? Tenemos testimonios que nos indican que podría ser que allí se celebraban orgías, ¿no? Entre las mujeres, pero nada que ver. Era un sacrificio que se hacía en honor a Bonadea, y después, pues, había una festividad, un ambiente femenino, festivo, donde tenían prohibido el vino, pero las mujeres tenían prohibido beber vino puro. Pero en la festividad de Bonadea se podía beber vino velado. ¿Qué es velado? Pues que lo ponían en un tarro de miel y lo llamaban leche. Entonces, veladamente, pues bebían leche, pero esa leche era vino, ¿no? Entonces, era como un momento que ocurría por la noche, ¿no? El 4 de diciembre, un momento de desinhibición, por así decirlo, de las mujeres, que también ha sido interpretado por muchos antropólogos, por ejemplo, como un momento en el que se permite que una parte que está marginada de la sociedad pueda desinhibirse, para que esa misma parte luego acepte durante todo el resto del año que debe estar en un lugar marginado, ¿no? Es una festividad de esas características. Y como ya he dicho, pues los hombres quieren enterarse de qué pasa ahí. Y Clodio se viste de flautista femenina, se transviste y entra en la casa de Julio César. Con tal mala suerte que es la suegra de Julio César quien lo delata y ve que se ha colado un hombre. Bueno, se forma un escándalo tremendo, porque eso era, pues no era sagrado, era nefasto para la divinidad. Se tienen que paralizar los rituales, incluso
ocurre una cosa que es que, no sé si conocéis, seguramente sí, esa famosa frase de Julio César que le dice a su primera mujer de una mujer no debe serlo, sino parecerlo. Bueno, pues esa frase es en este momento, porque ha dejado entrar, ella era la que dirigía los festivales y ha dejado entrar a un hombre en los festivales. Madre Eso mía. es Y que, así. y que, y que esa frase la diga Julio César, ¿eh? Con su expediente. Joder, vaya tela. O sea, vaya ejemplo, ¿no? Me brinca con el ejemplo. Sí, y ahora veremos porque es muy interesante todo este episodio en el que después Clodio, ¿no? Lo conocemos como Clodio, pero en este momento se conoce como Publio Claudio Pulcro, ¿no? Ahora veremos por qué lo conocemos como Clodio. Hay un juicio porque se tiene que juzgar ese fallo contra la divinidad, ¿no? Sí, Y un delito Cicerón, religioso, ¿no? Entiendo, un delito religioso exacto, como un crimen había religioso, casi cada día, vamos, es una locura, ¿eh? En la época justo. romana. Pues Cicerón es la parte acusatoria. Ya la tenemos liada otra vez. Porque, claro, esto Fulvia se lo va a ir guardando todo, ¿no? Entonces, esto ya es el 61 antes de la era. He dicho que había colaborado con él en la conjura de Catilina en el 63. Esto ocurre en el 61. Y Cicerón hace un argumento, una oratio que se dice, ¿no? Que es todo el discurso que se hacía para la acusación, donde lo pone a los pies de los caballos a Clodio, dice que es un adúltero, que es un corrupto, que está formando bandas armadas, que extorsiona, que es un enemigo de Roma, que no puede, y además mete a su mujer ahí, a Fulvia, porque se te ha visto con ella, que vas a todos los lados con ella, y como que ella le alienta a hacer maldades, ¿no? Se alientan uno al otro, ¿no? Entonces deja a ambos personajes muy mal, muy mal. Los acusa de ser enemigos incluso de la República y de estar generando cierta tensión social, ¿no? Ay, pero Que hay que decir que también Cicerón algo de verdad tenía, ¿no? O sea, algo estaban haciendo. algo Que de ya que no le verdad guste, tenía. pero algo Que estaba no, pasando. No les hacía a lo gracia, pero algo estaban exacto. haciendo por ahí. Estos siempre es por eso, ¿no? Por las facciones que se están enfrentando. Entonces, cuanto más pueda decir de mi enemigo, mejor. Y si lo puedo exagerar, mejor. Y porque necesito que sea mi facción la que controle el Senado, porque a partir de ahí controlará leyes que me vayan a beneficiar. Entonces, siempre es así, ¿no? Me ocurría mucho a finales de la República esto. Y Clodio, se vio envuelto en todo eso. Pero, sorprendentemente, Cicerón, que es el gran orador que gana muchísimos juicios, que es un abogado brillante, pues este lo pierde. Y Publio Claudio Pulcro sale absuelto. Sale absuelto de un caso en el que se dice que ha estado y queda como que no ha estado allí en la fiesta de Bonadea, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué sales absuelto? Volvemos a la lucha de facciones, pero a veces se dice que podía haber sido simplemente una gamberrada de Clodio y que habría dicho, pues vamos a liarla, ¿no? Pero si vemos quién está detrás, se dice que Craso, que es el que luego va a formar el primer triunvirato con Julio César y Pompeyo, sobornó al jurado para que Clodio saliera indemne. Clodio es popular,
Julio César es popular. Craso es popular. Craso incluso es de una familia plebeya también con nobleza. Hay otra teoría en la que se puede vislumbrar que Julio César quería separarse y divorciarse de su mujer. Y para ello necesitaba tener la excusa. Entonces, podemos dejar ahí que podría haber sido algo que hubieran pergeñado los tres, ¿no? Y hubieran ideado de, mira, yo me quiero divorciar de mi esposa porque no, ya necesito hacer otras alianzas, ¿no? Con otras familias y necesito que no sé cómo hacerlo. Bueno, Clodio entra en los festivales, esto es una pena religiosa, ¿no? Y de esa manera yo ya tengo la excusa para poder decirle a mi mujer, se acabó, porque no has mantenido la virtud de buena esposa ni has dirigido unos festivales que son de Estado, estatales, ¿no? No los has dirigido bien. Porque son estatales porque tenemos la intervención de las vestales dentro de esa ceremonia. Entonces, podría haber sido ideado entre los tres y luego tú no te preocupes que del juicio sales indemne y no pasará nada. Yo solamente necesito esto. Ya está. Justo. Sí. Y podemos leerlo así. Si leemos realmente los sujetos que intervienen en ese caso, es que todo cuadra, ¿no? Aquí la que sale mal parada es la mujer de ese entonces, de Julio César, que pues se divorcia de ella al final. Y sale mal parada ella y Clodio pues sale indemne. Pero a partir de este juicio, aquí va a ser cuando Publius Claudius Pulcro va a hacerse adoptar por una familia plebeya, porque él sí es del patriciado, pues de la familia Claudia, y se va a cambiar el nombre, la manera de pronunciar su nombre, a una manera popular, que es Clodio, y por eso lo conocemos como Clodio. Esto se llama, tiene un nombre que es la transitio ad plebem. Se vuelve plebeyo. ¿Para qué? Él se vuelve plebeyo para poderse hacer tribuno de la plebe, para poder acceder a ese cargo y empezar a hacer leyes contra la facción conservadora y sobre todo contra Cicerón. Y una de las leyes que hace, esto ocurre ya en el 58 antes de la era, y una de las leyes que hace, que se va a ganar mucha simpatía por parte de todo el pueblo romano, de la plebe, que es mucho más numerosa que los conservadores, va a ser la Lex Clodia Frumentaria, donde se va a decir que se proporciona trigo gratis a todos los plebeyos. Pero otra que hará es la Lex de Capite Civies Romani, que castigaba con el exilio a cualquiera que ejecutara a un ciudadano romano sin juicio. Es decir, ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué él saca esta ley? Va totalmente en contra de Cicerón, porque Cicerón fue el que ordenó la muerte de ciudadanos romanos sin juicio en la conjura de Catilina. En la conjura de Catilina es posible que participara un tío de Fulvia por parte de esta Sempronia Tuditana, que es un tío materno, y también participó cierto familiar de Clodio. Entonces, eso estaba ahí guardado, ¿no? Y Clodio, a través de esa ley, hará que Cicerón sienta temor y se vaya de Roma.
porque dice, van a venir a por mí, porque se van a empezar a acordar, ¿no?, de lo que pasó y me van a enviar al exilio. Pues él decide irse directamente. Y Clodio aprovecha la ocasión y dice, pues ya está, otra ley, Lex Clodia de Exilio Ciceronis, que es que confirma el castigo de exilio de Cicerón después de que él hubiese huido de ahí. Así que, para que veamos cómo él va manejando la política del momento, incluso hasta cambiar su nombre y hacerse adoptar por plebeyos para poder acceder a ese tribunado, ¿no?, a ser tribuno de la plebe para hacer todas esas leyes. Y ahí constantemente está Fulvia. Fulvia está aprendiendo de esas intrigas, de esos cambios en la política para poder tener más poder. Y a partir de ahí, Clodio, junto con Fulvia, van a ser muy queridos por la plebe, ¿no? Tanto por las leyes que él nombra como porque, bueno, parece ser que son muy accesibles, son populares, aparte de que la facción es popular, también ellos son populares, ¿no?, entre la plebe, ¿no? Y después van a formar también, que aquí entra lo de que parte de razón sí tenía, ¿no?, que es que Clodio, para hacerse todavía con más poder y más votos, forma pues cuadrillas de gente plebeya, incluso militares también, que los acompañan a todas partes, ¿no? Lo que hace es ir entre los colegia, que son asociaciones como gremiales. Es verdad que gremio es un término para la Edad Media, ¿no?, pero para que podamos entenderlo, son asociaciones de artesanos o de trabajadores que comparten una profesión y se juntan para, pues para tener más, no sé, para tener más Sí, como más apoyo. fuerza, ¿no? Sí, más fuerzas o poder hablar en voz de todos y más empuje, ¿no? Exacto, sí, para salir adelante mejor, ¿no? Porque luego entre ellos, pues, por ejemplo, había gente muy pobre, que eran libertos incluso, que, que no podía acceder a un enterramiento digno, ¿no? Y hay leyes de los colegios donde entre todos pues aportan dinero para que esa persona se pueda enterrar y demás, ¿no? Son redes de artesanos compartiendo una profesión, pero que se apoyan mutuamente. Entonces, él va por estos colegios, ¿no?, y va reclutando a esa gente que quiera entrar y favorecer a su facción para ganar apoyos. Y si no quieren, pues no pasa nada porque te extorsiono, ¿no? Y consigo tu voto sea como sea, aun con sangre. Cicerón decía que Claudia Fulvia tenía la cara manchada de la sangre de todos aquellos que había extorsionado Clodio, ¿no?, para poder acceder al poder. Y esto va creciendo también en un ambiente de tensión que acabará con la muerte de Clodio. Clodio se postula para ser pretor y en el 52 antes de la era tiene a Manlio, que es su rival político de la otra facción, ¿no? Es un cónsul y quiere acceder al consulado y son enemigos, pero la tensión se hará grande y estas bandas que ambos tienen reclutadas lucharán entre ellas, bueno, harán una reyerta en medio de la calle y Clodio se verá envuelto en esa reyerta y morirá, acabarán matándole, ¿no? Y aquí es donde, ¡pum!, entra en escena Fulvia.
O sea, se puede decir que Fulvia aprovecha este momento culmen de la vida de el fin de la vida de su marido, ¿no? Es decir, este asesinato de Clodio, para ya ponerse ya al frente y decir, oye, pues aquí ya estoy yo, he aprendido mucho con mi marido, ya toca ya empezar a sacar, ¿no? todo el potencial y a intentar eso, pues movilizar lo que le permitiesen, ¿no? Entiendo que van un poco por ahí los tiros. Justo. Aquí todavía Fulvia, su madre todavía está viva, lo sabemos porque ya se nombra que Fulvia acude a la escena y luego ya posteriormente al enterramiento, ¿no? al cortejo fúnebre, acude con su madre y hace una cosa, será una reina en el aspecto de saber montar escenas, ¿no? Esas escenas dramáticas para que la gente te apoye. O sea, va a ser una estratega en ese sentido, la que más. Y lo vamos a ver en varias ocasiones. Esta es la primera, porque dicen que Fulvia acude con su madre allí llorando, pero a mares, ¿no? Formando un griterío de esos lloros, de esos lamentos, se desgarra, ¿no? Y además lo que hace es no limpiar el cadáver de su marido. Lo expone en el atrio para que todo el mundo vaya a ver qué le han hecho a su marido solo por intentar acceder a la política y hacer leyes para los más necesitados. Entonces, el pueblo, los más necesitados en este momento, pues ven qué le han hecho, ¿no? Y claro, tiene todas las heridas de todos los navajazos que ha recibido y lo expone así porque ella sabe que se va a ganar muchísimo el apoyo del pueblo así. Ella lo sabe, es estrategia política y de poder. Y aquí, en este momento, ella más o menos tendría unos 23 años. O sea, que es normal que antes no viéramos a Fulvia actuando en el espacio público, porque es muy jovencita. O sea, ha aprendido de Clodio y de toda la trayectoria de su marido muy jovencita, ¿no? Y entonces es normal que no la viéramos. Sabemos que su madre sigue viva aquí, pero ya tenemos que empezar a pensar que ya Fulvia también va a heredar esas riquezas que puedan venir de parte de sus maridos, ¿no? Porque en viuda, ¿no? Se queda viuda. Y ella monta esa escena para ganar muchísimos adeptos en torno a ella, ¿no? A partir de aquí, lo que sabemos ya es que se casa en el 51 con otro hombre que viene también de una familia plebeya, pero que esta familia plebeya ha alcanzado el consulado en el 74. Son como unos nuevos ricos, ¿no? Entonces aquí entra esa estrategia de Curio, se va a llamar Curión, ¿no? Publio Escribonio Curión, y se va a casar con ella y entra esa estrategia de cómo me conviene casarme con Fulvia, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque Publio Escribonio Curión, a partir de ahora, parece ser, siempre se ha dicho que era amigo de Clodio, pero no aparece eso en las fuentes. Incluso sabemos que Curión en el año 53 está pidiéndole apoyo a Cicerón para alzar a Milo, que es el del bando contrario a Clodio, alzarlo al consulado. Entonces, bueno, parece ser que tiene como más alianzas
con Cicerón y con ese lado conservador, pero Curión no se moja, no participa en el funeral de Clodio tampoco, lo vemos ahí presente. No se moja ni para un lado ni para otro. Tampoco parece ser que fuera enemigo acérrimo de Clodio, porque es que si no, Fulvia no se hubiera casado con él para nada. Entonces, bueno, es ahí un personaje que va navegando, ¿no? Y según cómo están en esos momentos el ambiente, se va hacia un lado, hacia otro. Como Fulvia en este momento está ganando muchos adeptos en ese bando popular, pues se alía con Fulvia, ¿no? Y se casa con ella. Parece ser que el matrimonio fue bien, tuvieron un hijo, pero duró muy poquito porque este Curión morirá en el 49 antes de la era, luchando para Julio César en Numidia contra el rey Yuba. Entonces morirá ahí y entonces en el 46 entra otra vez Fulvia en escena. Ahora va a empezar la Fulvia super pública porque se casa con Marco Antonio. Muy interesante. Antes de que entremos al tema Marco Antonio, si te parece bien, quería hacerte un apunte. Tú me dirás si estás de acuerdo o no conmigo. Lo que un poco me estás contando, yo estoy viendo, lo que un poco de los personajes, que no es demasiado, por desgracia todavía. Me da la sensación de que Fulvia hizo un máster en política en tiempos récords, o sea, se tuvo que poner las pilas en tiempos récord. También la veo como un personaje muy inteligente. Me recuerda un poco, haciendo los paralelismos, me recuerda un poco al joven Octaviano, también un chico muy joven, pero los dos muy inteligentes, es decir, los dos muy jóvenes, pero muy listos, más que la media, ¿no? Es decir, con mentes sobresalientes para ir un poco superando a los enemigos, a los rivales, un poco buscando su mejor posición. Y ahora hablaremos sobre el matrimonio con Marco Antonio, pero yo creo que Clodio era no tan buen militar, pero sí buen político, que ahí aprendió muy bien Fulvia. Y luego, sin embargo, yo creo que Marco Antonio era muy buen militar, pero no era un buen pez político. Y ahí Fulvia dijo, no, Pet, tranquila, que tú me causas a mí, yo me voy a poner aquí las riendas, tú, yo tal, que si no, a ti te van a torre. El niñato este y el otro que no le importa a nadie, el lépido, o sea, todo me causa a mí. ¿Puede que van por ahí un poco los tiros? Lo que vamos a hablar sobre esto. Sí, totalmente. De hecho, Fulvia hará una acción, que ahora, bueno, llegaremos a ella, llamando la atención de Marco Antonio, porque es como, no te estás enterando de nada, está pasando todo esto aquí en Roma y es que no te enteras, o sea, te van a comer vivo. O sea, ella lo veía venir y quiere llamar su atención, pero no lo consigue al final, ¿no? Pero sí, totalmente. Fulvia es la que empieza a manejar los hilos políticos a favor de Marco Antonio en lo que es Roma. Es que ella se queda ahí, ¿no? Sabemos que Marco Antonio ya se va hacia Egipto, pero ella, y hacia Oriente, pero ella se queda ahí manejando todo eso, ¿no? Y la figura de Marco Antonio queda en sus manos. Sí, va totalmente por ahí. La verdad es que es una buena lectura la que has hecho, ¿no? Bueno, la figura política de Marco Antonio fue Fulvia, que luego veremos cuando lleguemos al momento, pero también está debatida en la historiografía la aparición de ciertas monedas. Y con la imagen de Fulvia, ¿no? Pero como bueno, esta, ¿no? Esta que ponemos sí, por aquí. Sí, justo. Esa es una moneda de Eumeneia que es la clave para poder entender realmente si ahí está Fulvia o no. Porque es muy debatida. Es que incluso aquí, en estos momentos, es como que se le quiere, desde la historiografía tradicional, quitar importancia, restar importancia, ¿no? Aparte de todo lo vilipendiada que ha sido, porque la imagen de Fulvia que nos llega es la imagen de Cicerón y autores posteriores que bebieron de esa fuente, pues
nada, aquí también se cuestiona realmente si es Fulvia la que está o no. Y esta moneda tiene la clave para ver, para decantarnos un poquito más por el sí, ¿no? Por el que ahí se representa Fulvia. Pero si quieres, explico antes Sí, sí, por supuesto. lo de progresivamente, ¿no? De cuándo aparecen esas monedas, que ya será hacia el final. Bueno, pues se casa con Marco Antonio y Marco Antonio en ese momento pues ya era un gran general militar porque había vencido con Julio César en Farsalia y ya estaba ocupando el jefe de la caballería, ya era Marco Antonio también, y juntos, bueno, van a tener 2 hijos, que va a ser, uno es Marco Antonio, que lo apodan Antilus, y luego el más conocido, Julio Antonio, que al deshacerse ya toda la familia, ¿no? Por parte de Fulvia y luego Marco Antonio también, Julio irá a casa de Octavia y será criado por Octavia, la hermana de Octavio. Y en diciembre del 44, Fulvia se sabe que ya empieza a hacer campaña a favor de Marco Antonio, porque ya empieza Cicerón ha vuelto a Roma y empieza a declararle enemigo de la República, incluso a Marco Antonio, y ella empieza a captar, a mover hilos para favorecer la figura de Marco Antonio. Todo el rato será una demostración de reforzar esa figura de su marido, de ennoblecerla. En el 41 también ganará apoyos para Marco Antonio. Todo el rato, ¿no? Le acompañará también al campamento, a un campamento militar en Brindisi, que se dice que Fulvia está presente con la ejecución de soldados rebeldes que quieren desertar y irse de las filas de Marco Antonio, y está presente cuando los matan, ¿no? Bueno, de Fulvia se va a llegar a decir que es un César con faldas. O sea, se la despoja de toda feminidad. Ya a partir de estos momentos empieza la Fulvia viril, ¿no? Pero porque empieza a tener presencia pública. Entonces, como bien has dicho, constantemente está reforzando políticamente a Marco Antonio, porque, bueno, cae más en manos de ella, es la que tiene más idea de eso. Marco Antonio es más militar. O sea, se puede decir que si no llegase por Fulvia, Marco Antonio habría caído por el camino muchísimo antes. Es decir, que si llegó tan lejos fue gracias a Fulvia, o si no se hubiese encargado. Seguramente sí. Sí, porque seguramente la popularidad que tuvo Marco Antonio no la tendría si Fulvia no hubiera intervenido, porque ganarse los afectos de la población no era algo que él dominara. O sea, no lo estudiaba, le daba igual. O sea, no es que se portara mal con la población, no quiero decir eso, sino que no tenía esa habilidad política. Sí, estaba otras cosas, otras características. Sí, tenía otras virtudes que no eran esas, no se puede poner en todo. Justo. Entonces, cuando Cicerón empieza a nombrarle enemigo de la República, bueno, antes tenemos que hablar porque esto ocurre en diciembre, pero en marzo del 44 sabemos lo que ocurre. El 15 de marzo, los idus de marzo. Aquí pongo una imagen un poquito que ahora hablarás de ella para ilustrar un poco lo que se viene. Es muy importante, sí, la verdad es que no sabía que existía este cuadro y para prepararme la charla me topé con él y digo, uy, qué importante es esta imagen. Porque aquí, si vemos la imagen, bueno,
algunas mujeres están por ahí, pero es una imagen totalmente de hombres, ¿no? Es Marco Antonio, el discurso fúnebre que hace para Julio César, y Julio César ya ahí fallecido. Pero es que aquí, detrás de esta imagen, se esconde la figura de Fulvia también. ¿Por qué? Porque cuando se produce el asesinato de Julio César, ¿no? En la curia, contra los conservadores contra él, ¿no? Que era del lado de los populares, el cadáver de Julio César se expone, ¿no? No he contado antes que el cadáver he contado que el cadáver de Clodio fue expuesto. Y eso formó muchos adeptos para Fulvio, pero también formó una turba de la plebe que cogió el cadáver, lo metió dentro de la curia, empezaron a sacar todas las cosas de madera de la curia, ¿no? Que habían, formaron una pira y quemaron la curia con el cadáver de Clodio dentro. O sea, la pira fue la curia, ¿no? Una imagen muy impactante. Sí, un símbolo, ¿no? Un la gesto. plebe contra un gesto... los senadores romanos, ¿no? Contra esa parte conservadora. Y la pira de Clodio fue la curia directamente. Si pensamos en esto y volvemos al episodio de cuando asesinan a Julio César, parece ser, en ese momento, Fulvia es esposa de Marco Antonio, pues todo nos indica que detrás de la idea de la exposición del cadáver de Julio César está Fulvia. Está Fulvia indicando: haz esto porque esto va a ser clave, va a enfurecer al pueblo que va a perseguir a los cesaricidas, ¿no? No, es que tiene todo el sentido, porque claro, ya estaría diciendo, o sea, ella iba un paso por delante de su marido, eso es impepinable. Y está diciendo, acaban de matar a tu principal valedor. Es decir, el siguiente vas a ser tú. O te ponen las pilas y la gente te sigue, o esto va a durar menos que un pollo en la puerta de un colegio. Entonces yo entiendo que ella dijo, si me fue bien hace años con mi anterior marido, ahora me va a ir espectacular, porque claro, si Claudio era potente en la época, ya César era a otro nivel. Entonces, ahí la performance tuvo que ser una cosa de locos, vamos. Por eso digo que es una reina en hacer esto, en hacer las performances, ¿no? En la puesta en escena para decantar lo que ella quiere a su beneficio. O sea, es que es increíble cómo maneja todo eso, aunque dice, bueno, yo sé que directamente no puedo ejercer política, porque a las mujeres les está vetado, pero indirectamente voy a decantar toda la opinión pública a mi favor, como sea. Y es que es una genio en ese sentido. Una cosa de locos. Un personaje que es muy, muy astuta, de decir, inteligencia. ¿Cómo puedo hacer que el pueblo se enerve y me quiera? Pues nada, vamos a exponer el cadáver, ¿no? de Julio César, igual que hice con mi marido, y verás tú que ahí todos irán contra esa parte conservadora. Y lo consigue porque luego van a venir las proscripciones, las famosas proscripciones, que se cuelgan en las puertas del Senado y se hacen públicas, y son unas listas que primeramente fueron como 200 personas las acusadas de conjurar contra Julio César y organizar el crimen que ocurrió, ¿no? Dentro de la curia también. Pero luego van a engrosarse esas listas y va a haber 1.500 personas incluso. Pero es que aquí también parece ser que Fulvia fue aconsejando a Marco Antonio, porque Octavio y Marco Antonio, aquí se va a formar ya el segundo triunvirato, ¿no?
pero necesitaban dinero para hacer la guerra a los cesaricidas. ¿Cómo? Pues acusando a la parte conservadora, ejecutándonos, quedándonos con sus bienes. Sí, ahí parece que ya sí la marcó el camino, ¿no? Un poco, ¿no? Sí la marcó el precedente para hacer caja rápido con las prescripciones, ¿no? Sí, justo. Entonces, parece ser, se dice en las fuentes, que ella aconsejaba, ¿no? Era la que señalaba y la que dictaminaba, pues a este dentro de la lista, este dentro de la lista. Y aquí es cuando pide la cabeza de Cicerón, ¿no? Es la imagen que nos va a quedar de Fulvia, ya para los restos y para la eternidad, ¿no? A Cicerón entra dentro de esas proscripciones. Todo el que entraba ahí dentro, la población podía matarle directamente, no ocurría nada, incluso como se dice, si eras esclavo también podías matarle, no pasaba nada, se les podía matar. Y porque eran enemigos de la República. Entonces, Fulvia parece ser que es la que dice que quiere a Cicerón y que quiere la cabeza y que quiere las manos de Cicerón, que se cuelgan se clavan en lo que es en la curia, y en la cabeza se le es entregada a Fulvia, esa imagen que pones, y ella se saca su acus crinalis, como, no sé si se verá, tengo uno ahí. Sí. Que dice Marco, enséñale el acus. Entonces se lo saca de la cabeza y se dice que empieza a clavarle el acus crinalis en la lengua de Cicerón, ¿no? Y a decir, ahora quién es el tartamudo, ahora quién se ríe de ti, porque ella se acuerda, tiene ese recuerdo de cuando Cicerón se metía con su padre y lo dejaba fatal delante de todo, en los rostras, ¿no? Delante de todo el foro. Entonces, parece ser que su inquina le viene de ahí y ya, bueno, irá también pues por todo lo que ha pasado con Clodio, por todas esas luchas intestinas y también por hacerse con la fortuna de esta gente. Aquí Fulvia también ganará cierto dinero con todas estas proscripciones, ¿no? Entonces, para que veamos cuánto dinero iba atesorando esta mujer, ¿no? Ya del primer marido fallecido, del segundo fallecido, de las proscripciones, de las herencias, de toda su familia. Era una mujer muy, muy poderosa. Pero, claro, el ambiente pues se irá enturbiando entre Octavio y Marco Antonio, porque sabemos que mientras se está luchando contra estos cesaricidas, Marco Antonio tiene que desviarse, ¿no? Octavio se queda ya en el lado ya romano y Marco Antonio se desvía ya hacia el lado oriental. Y ya llega a Egipto, incluso va a ver a Cleopatra para pedirle a Cleopatra que se postre, ¿no? ante ellos, ¿no? Ante el triunvirato, pero ahí es cuando quedará, bueno, se enamorará de Cleopatra, aun estando casado con Fulvia, ¿no? Pero Fulvia es la que se queda en esa parte romana y empieza a ver la estrategia de Octavio, que la estrategia de Octavio no es otra que quedarse ahí, empezar a regalar tierras a los veteranos de guerra y hacerse con apoyo. O sea, los has nombrado tú antes, ¿no? Para ponerlos de ejemplo. Pero ahora mismo tenemos a los dos estrategas políticos más poderosos en Roma. O sea, aquí ahora Fulvia sabe, pero Octavio también sabe. Yo creo que ellos se miraban entre ellos y se entendían. Es decir, el famoso meme este de Spiderman que sale enseñándose algo así, ¿no? Como, ojito contigo, ¿eh?
Sí, yo creo, por ejemplo, Octavio con Livia formaron también un tándem muy bien avenido, ¿no? Pero es que si Octavio se hubiera casado con Fulvia, si Madre mía. hubieran sido de la misma generación, yo creo que eso lo hubiera petado. Es que hubieran sido invencibles, de verdad. O sea, tenían una inteligencia de estrategia política, no Sí. quizá O se para hubiesen guerrear. destruido mutuamente. Yo creo que a lo mejor se hubiesen destruido, o sea, no hubiesen podido estar dos personas de ese calado juntas al mismo espacio de También puede tiempo. ser. Se habrían Sí, ahí mutuamente destruido unos a otros, vamos, seguro. que hubieran chocado, ¿no? Un montón, ¿no? Porque Sí. es que eran muy, muy, muy inteligentes políticamente en eso, ¿no? Entonces tenemos a estas dos figuras que Fulvia se está dando cuenta de lo que está haciendo Octavio, que es defenestrar la imagen de Marco Antonio, poco a poco, ¿no? Con un discursito aquí, un poemita allí, entonces, porque incluso llega a que si se dice, pues ya, que Marco Antonio es muy afeminado porque se está dejando de llevar en donde está, se emborracha, incluso se llega a decir que ha perdido la toga. eh, el perder la toga para un ciudadano es dejar de ser ciudadano romano. Y esos rumores empezarán a salir por parte de Octavio hacia toda la población, ¿no? Y Fulvio se da cuenta de eso. Y en ese momento tenemos que tener otra cuestión en cuenta, ¿no? Que es que Fulvia había casado a Octavio con su hija, con una hija que había tenido con Clodio, que era Claudia, no sé, Claudia. Y en este momento en los que se separan sus caminos, ¿no? que Marco Antonio ya tira hacia el lado oriental, es cuando Augusto, a través de esos rumores y demás, que va dejando que se esparzan, corta la relación con ese bando y repudia a Claudia. La repudia y la envía a casa de su madre otra vez. Y Primer su aviso, madre, ¿no? Primer aviso de que lo que se viene. sí, sí. De hecho, el que está lanzando la guerra directamente es Octavio ahí. O sea, repudiar a una esposa es que esa esposa no es acusada de adulterio, pero es similar. Está deshonrándola, o sea, directamente. Y Fulvia cuando ve eso se enciende. O sea, ya no puede más. Es como la gota que colma el vaso, ¿no? Has deshonrado a mi hija y te la has quitado del medio. Entonces, ahora voy a por ti, ¿no? Poco a poco se va generando un ambiente de tensión entre ellos dos que se irradia hacia la población, ¿no? Pero es como una guerra y una lucha entre ellos dos, entre esos dos seres que va increciendo continuamente, continuamente. Incluso Octavio es como que la pinchaba, ¿no? Venga, una cosa, otra, otra. Parece ser que inventa un poema que se recoge en Marcial, porque Marcial es el que lo hace famoso. Voy a sacar aquí el texto para poder leerlo, que es como sabe que está ante, Octavio sabe que está ante una figura con gran talento, ¿no? Político y con mucha fuerza, con gente que la apoya, pero ante eso, como un niño pequeño, pues se quiere burlar de ella, ¿no? Y hace un poema que dice así, dice, esto lo cuenta Marcial, dice, lee, envidioso, estos 6 licenciosos versos de César Augusto. Tú que lees las palabras castizas poniendo mala cara. Y aquí va el poema de Augusto. Como Antonio se tira a Glafira, una chica oriental, ¿no? Fulvia me impone esta pena,
que yo también me la tire a ella. Que yo me tire a Fulvia y si Manio me pide que le dé por culo, lo haré. No creo, si soy sensato. O follas o reñimos, dice ella. No sé si esto se va a censurar después. Corremos el ¿Qué riesgo, ¿no? hacer, qué hacer si me es más querida que mi propia vida? Que toquen las trompetas. Está claro que disculpas los atrevimientos de mis libritos, Augusto. Tú que sabes con llaneza romana. Hablar con llaneza romana. Bueno, pues a lo mejor nos censuran esto, pero para que veamos hasta el punto de cómo se metió con ella. Meterse sexualmente, directamente con el sexo, la sexualidad femenina, era directamente tacharla de adúltera. Y es la peor acusación que se le puede hacer a una mujer en Roma, porque muchas de las que son tachadas de adúltera o incluso son exiliadas fuera o acaban muy mal. Bueno, Entonces, como luego sus, ¿no? Como las Julias, ¿no? Unos años después. Pues es otro episodio, ¿no? sí, 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 O sea, ya, también da para... o sea, todo lo que funciona lo voy a hacer luego también después, ¿no? Sí, 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 por eso lo de las pioneras, ¿no? Que no, nadie se inventa nada. Todos aprenden un poquito de todos, aunque luego lo mejoren, pero sí, se va aprendiendo. Entonces, Entonces, perdona, tenemos sí, sí, o sí, sea, una Roma muy picante, con un Octavio cada vez, no sé, más fuerte, con más influencia, con más poder. Aquí ya no hay populares sentimientos, aquí ya es, o sea, personas físicas unas contra otras, ya no es idea política, es decir, aquí ya es quién se cayó del corral. Y está Fulvia, que se tiene que morder la lengua, que le acompañan los demonios, viendo como su marido está ahí en Oriente, viviendo la vida, jajajiji, con la otra pasándolo genial, y yo aquí dando la cara por ti, pero ¿esto qué es? ¿Qué está pasando aquí, no? O sea, una situación un poco loca. yo no sé cómo esa mujer aguantó esa lealtad hacia Marco Antonio, porque lo más fácil era decir, mira, ahí te quedas. O sea, voy a seguir mi vida sin meterme yo en estos líos, que bastantes riquezas tengo ya y, y yo puedo vivir bien, ¿no? Y Sí. nuestros hijos también. Y tú sabrás lo que pasa contigo. Pero era no sé, sería más el honor, siempre me lo he preguntado, desde que conocí la figura de Fulvia, me he preguntado cómo aguantas eso. O sea, su figura ha pasado a la posteridad como alguien malvado, que siempre está intrigando y que hace lo que sea para conseguir el poder y demás, ¿no? Y como que es sanguinaria y que no le teme a los conflictos y que se enfrenta y demás, pero y el aguante de esa mujer ante lo que es una humillación, porque venían las noticias de Egipto de que Marco Antonio había dejado embarazada a Cleopatra incluso. Entonces, es una humillación pública, pero ella, por el honor familiar, la virtus, que es muy importante en Roma y sobre todo en la gente de la República, esa virtus la tiene muy, está concienciada, ¿no? Es muy importante. Entonces, yo creo que por eso ella hace lo que hace y aguanta, ¿no? Es el honor de vamos a salvar esta familia Sí, como la dignitas, ¿no? sí, la dignidad, sí, 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 totalmente. Entonces, aquí, en este momento, cuando ya se enciende por ese repudio, ¿no? de su hija, ya le plantea la guerra directamente a Octavio. Y ella, es verdad que cuando Marco Antonio marcha, se va y la deja con su hermano Lucio Antonio, ¿no? Sabemos que las mujeres, pues, aunque tuvieran mucho dinero y demás, necesitaban un tutor masculino para manejar la economía. Al fin y al cabo, al final, eso era
un mero procedimiento de tradición, de la tradición Sí, de republicana. padres familias y demás, entiendo, ¿no? Sí. Y bueno, estaba ahí presente para firmar y ya está, ¿no? Pero es verdad que Fulvia tuvo su agencia propia de hacer y deshacer como quiso, porque si el tutor masculino la apoyaba, pues ya está. Entonces, habla con él, los dos, Lucio Antonio y Fulvia, se unen para hacerle la guerra a Octavio, que va a ser la batalla de Perusia en el 41, 41-40. Aquí tenemos. Ahí está. Esta es la batalla de Perusia. Y justo entre el 43 y el 40, sobre todo más frecuentemente entre el 41 y el 40, que es mientras dura esta batalla y se genera, vemos estas monedas de las que os hablaba. Pero ahora, bueno, os hablo directamente de ellas. Estas monedas aparecen acuñadas en muchas de las cecas antoninianas, tanto orientales como por el norte de África, que tiene Marco Antonio, tiene sus propias cecas, ¿no? Y salen de ahí. Si vemos la imagen, todas se presentan así, con un rostro femenino en una cara, y en el reverso se presenta una victoria alada. Todas están hablando de la victoria de Marco Antonio. Pero es verdad que el rostro femenino, si lo vemos bien, también presenta unas alas en los hombros. Entonces, esto ha generado muchísimo debate historiográfico. Porque es verdad que hasta este momento las mujeres o los rostros femeninos que habían aparecido en las monedas no eran de ninguna mujer real, eran todos vinculados a leyendas, mujeres mitológicas, legendarias, diosas, pero no eran mujeres reales. Algunos opinan que este rostro es de Fulvia, pero otros dicen que al llevar las alas o al ser representada con las alas, no sería Fulvia, sería una Victoria, otra Victoria, ¿no? Pero es muy raro, porque normalmente la diosa está en el reverso, ¿no? Pero en el anverso siempre se suele mostrar a un político de la época, ¿no? Actual, y a alguna persona real. Además, si nos fijamos en el peinado que presenta, es muy significativo porque es el peinado propio de las damas romanas de finales de la República, que es una trenza que sale desde aquí, ¿no? Y se enlaza hacia atrás con un moño. Entonces, Livia... A lo mejor aquí se mejora mejor en esta recreación. Aquí está yo, pero es Fulvia, ¿vale? Es una representación de Fulvia, y es justo cuando ya le está, bueno, pues le está haciendo la guerra a Octavio, ¿no? Y ella comanda legiones. Ahora entraremos en ello. Y entonces, claro, bueno, va vestida como una mujer normal, pero lleva su espada también, ¿no? El gladius. O sea, podríamos decir, quizás, se puede afirmar que estas monedas las acuñó Antonio para decirle, oye, perdóname, que la he liado aquí en Oriente, un detallito para que veas que soy bueno, no te enfades conmigo. Es decir, puedes un poco ese gesto de, mira, yo la he liado, pero para que veas que soy bueno, pues te voy a hacer una moneda para que des la historia. ¿Podría ser esta teoría, puede tener sentido? Es que parece ser que otro argumento que está en contra de que Fulvia esté ahí representada es precisamente luego Marco Antonio, cuando vuelve después de esa guerra que ha acabado, que Fulvia se tiene que ir al exilio, él reniega de su esposa y empieza a decir
que su esposo se le ha ido la cabeza, que la ha liado, que él no está con ella para nada de acuerdo, porque quiere una alianza con Octavio de nuevo. Y entonces cuando se casará con la hermana de Octavio. Para hacer las Entonces, paces. claro, los que argumentan de que no, ahí no puede estar Fulvia, porque estas monedas son del 41-40, Fulvia muere en el 40, parece ser que estas monedas se siguen haciendo, dicen, ¿cómo va a hacer Marco Antonio una moneda para ensalzar la imagen de Fulvia si luego renegó de ella? Él se mostró como muy enfadado, ¿no? Pero es verdad que tenemos un argumento a favor de decir, la que está ahí es Fulvia. En estos momentos, lo de las monedas es muy significativo porque Octavio también lo hará e incorporará a su hermana. Es como la utilización de las mujeres para generar un poder político, una imagen política de ahora ya no son facciones, son personalidades, ¿no? Y en este caso es para ensalzar la personalidad de Octavio o para ensalzar la personalidad de Marco Antonio. Esto, si fuera así, le atribuye un gran poder a Fulvia, porque es reconocida como mujer poderosa que ayuda con su imagen a que yo sea ensalzado. Yo o sea, como historiadora no me puedo decantar por una o por otra porque las evidencias son escasas, ¿no? Están ahí, puedes hacer interpretaciones y demás. Como persona individual fuera de la historia, creo que la que está ahí es Fulvia. El peinado, por ejemplo, nos indica que es una persona real, es una mujer real. Eso también está argumentado, ¿no? Sí, como un gesto, sí, como tener una nariz larga o tener Sí, como que rasgos también que tenían las personas físicos, justo. ¿no? Sí, son rasgos que no están idealizados como las diosas. Las diosas se presentan muy idealizadas y como dentro de unos cánones, ¿no? Y aquí pues está mostrando un peinado, también se dice que si se muestra una nariz más aguileña, que si la imagen del rostro de esa mujer es bastante, pues de una persona en torno a unos 40 años, que es bastante envejecida, demás. Entonces, yo creo que ahí hay una mujer real. Lo que pasa es que han asimilado la figura de esa mujer con Victoria. Ella es realmente la que traerá la victoria, ¿no? Es como lo que luego tendremos con los emperadores divinizados. De algún modo se está divinizando a esos personajes. Es algo muy curioso porque todavía no ha empezado lo que es la divinidad imperial, ¿no? El culto al emperador. Pero empieza, como ahora ya es más personal, empieza a haber estos sesgos, estos rasgos, ¿no? Y se le pone esas alitas para simbolizarla con la diosa Victoria. Y el otro argumento que yo creo que da mucha razón a que pueda estar Fulvia ahí en esa moneda, es precisamente esa moneda, que son de la ceca de Eumeneia, que es una ciudad de la zona de Frigia, que cambió su nombre a Fulvia, justo en ese momento, entre el 41 y el 40, que es cuando Fulvia está guerreando contra Octavio para fortalecer la imagen de Marco Antonio. Entonces, en ese momento, esa ciudad cambia su nombre a Fulvia, la está reconociendo. O sea, Fulvia es reconocida por una población que ni siquiera la ha visto en persona, pero sabe de ella, sabe que está invirtiendo el dinero ella para fortalecer la imagen del gobernador, ¿no? De Marco Antonio, que lo tienen ahí, ¿no? En Oriente. Entonces, en la moneda pone de los fulvianos, o sea, que es una C cantonina, toda la población
se llama de los fulvianos, se reconocen como fulvianos. Entonces, eso es un gran argumento para pensar que realmente está Fulvia ahí reconocida. No sabemos, bueno, sí, es por parte de Marco Antonio, pero para engrandecer su imagen, seguramente, como victorioso. Pues yo invito a la gente que nos esté escuchando en este episodio, que haya llegado hasta aquí, que deje un comentario en el vídeo, en el podcast que estén escuchando, ya sea en YouTube, en iVoox o en Spotify, si les parece que la moneda puede ser ella, pues a ver qué dice la gente, ¿no? A ver qué feeling da con lo que has contado, ¿no? Has puesto ahí un poco sobre la mesa lo que pudo haber pasado. Me gustaría que la gente comente si quiere, a ver qué piensan ellos. Yo diría que sí, yo apostaría porque sí que es ella. Yo diría que yo también quiero apostar, porque sí, yo como historiadora no me puedo decantar ni decir, pero como persona individual, fuera de ahí, de la profesión, yo apostaría que sí. Bueno, como historiadora puedo decir eso, pues que parece indicar que sí es una persona real, que no podíamos saber exactamente si era Fulvia, pero es que la mujer más poderosa que Marco Antonio tenía al lado en ese momento era Fulvia, aunque luego renegara de ella. Entonces, bueno, volvemos a la batalla, si te parece, ¿Sí? y aquí cuando se forja, ¿no? Empieza la batalla de Perusia. No he contado una cosa que es la causa, ¿no? La causa final, que no es todo esto del repudio y demás se va acumulando de todos los discursos que Octavio y rumores que van haciendo llegar, ¿no? Por toda Roma sobre Marco Antonio y lo que está pasando con Marco Antonio allí en Egipto. Esto se va guardando, pero la causa final, por así decirlo, es que Octavio, para darle las tierras a estos veteranos de guerra, para ganarse su afecto, está desapropiando las tierras a gente que las trabaja. Entonces, Fulvia va a luchar por la causa de estas gentes, ¿no? Que se han quedado sin sus tierras y por tanto se han quedado sin el sustento vital, ¿no? De esas personas. Y Lucio y Fulvia pues crean una alianza. Lucio le dice, sí, voy contigo, voy a por todas, y forman un ejército. Y las fuentes, Dionisio de Halicarnaso, en este momento nos dice que es Fulvia la que paga a 8 legiones. Paga y recluta a 8 legiones. Y nos indican cómo en ese momento Fulvia está en una mesa donde todos aquellos que quieren luchar con su causa van llegando y van aportando todo el material que tienen de guerrear. Ya sabemos que la República pues, se financia, los ejércitos se los financia uno mismo, ¿no? Y cada persona que quiere luchar muchas veces aporta su panoplia, ¿no? Que a lo mejor ha podido ser heredada incluso de padres, abuelos y demás, ¿no? Y cada uno pues va llegando y ella está presente en todas las listas que se hacen de los soldados. Incluso nos llega a decir Dionisio de Halicarnaso que inspecciona ella misma a los soldados y les mira a ver si están sanos, les observa, les hace abrir la boca, les observa por dentro si tienen todos los dientes, si las encías están bien, o sea, que incluso tiene ciertos conocimientos para poder saber si una persona realmente está sana y puede participar en esa batalla, ¿no? Y los va inspeccionando uno por uno. Estamos hablando de 8 legiones. Cada legión tiene 5.000 personas y ella tiene una fortuna tan grande capaz de pagar a todas esas personas. ¡Qué locura! Es que tela marinera. Espectacular. 8 por 5, 40, ¿no? Pues 40.000 personas
40.000 personas. 40.000 bocas, vamos, ni un dentista ha visto tantas bocas, ¿eh? Ahí tuvo que estar chequeando. Mío. Qué locura, qué locura. Esto ya me parece, pues eso, el culmen, ¿no? de la vida de esta mujer y de cómo ella fue reclutando cada uno de los soldados. Se dice que estaba entre los soldados en el campamento. Se dice que iba con una espada, con un cingulum de soldados, aunque ella llevaba su túnica normal, pero vestía con ese cingulum, con esa espada, como una más, como si fuera un comandante. La trataban todo el resto de los soldados como comandante. Y aquí entra, aunque es verdad que cuando ya se establece la batalla, que es Lucio Antonio el que comanda ya hacia la batalla a todos los soldados, es verdad que ella espera en Praeneste. Se espera en Praeneste a saber qué ocurre, ¿no? No acude ella a la batalla, pero sí hemos encontrado en el campo de batalla, porque también esto se ha discutido, obviamente. ¿Cómo es posible que una mujer participe? Esto es una exageración. Bueno, pues hemos encontrado estas cosas, que son balas de onda, que son grandes, y que van directamente contra Fulvia, porque es Fulvia la que ha organizado, ha pagado el ejército, ha organizado todo eso, y Lucio Antonio lo que hace es apoyarla, incluso revisar bocas también, si puede, ¿no? Pero, y comandarlos hacia la batalla, llevarlos hacia la batalla. Pero la que realmente está detrás de todo esto parece ser Fulvia, porque muchas de estas balas van contra ella. Y balas del lado de Fulvia hacia el lado contrario van contra Octavio. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Que los principales promotores de estas batallas son Fulvia y Octavio. Lucio no aparece en ninguna de estos grandes. Entonces, se vuelve a ver en estos grandes que van indicados, por ejemplo, Fulvia Landicam, que es para la puta de Fulvia, directamente, la prostituta, la tachan de prostituta, es como el poema de Octavio. Versión grande de una onda, ¿no? Sí, ha venido en la onda, ¿no? Y también incluso hay otra que ataca directamente al clítoris de Fulvia. Es verdad que desde el bando de Fulvia se mandan otras balas que dicen para el culo de Octavio. Sí, o de Octavio tal, o de ahí Cesarium tal, un nepe también pintado también ahí, sabeo que eran ingeniosos, ¿eh? Eran ingeniosos, ¿eh? Sí, son brutales, porque la imagen es muy llamativa, porque, por ejemplo, esta no sé si es esta o hay otra que lleva el dibujo de un pene, ¿no? Pero dice, para el culo de Octavio. Es como, atacan directamente a la sexualidad, tanto de uno como de otros, ¿no? Y es muy significativo, por eso digo que, bueno, parece ser que Fulvia tiene una gran participación en esta batalla, porque lo ha organizado, lo ha orquestado, lo ha pagado ella con su dinero. Y bueno, lo que ocurre es que mientras ella está esperando el resultado, pues parece Sí, ser que... parece que Agripa era mejor que el hermano de Marco Antonio, ¿no? Sí, Agripa fue un muy buen aliado Salvando siempre las para castañas Octavio, a Octavio, sí, sí. porque Octavio tiene toda la cabeza política, pero de guerra poquito. Y es Agripa el que le saca todas las castañas del fuego en ese sentido. Y Agripa fue muy bueno, parece ser que fue muy sangrienta esta batalla también, y al final Lucio Antonio pues cayó derrotado. Y
ya Fulvia, cuando se enteró, es verdad que a Lucio Antonio lo que hacen con él es como semi-perdonarlo, pero lo envían a Hispania con un cargo y ya no se sabrá más de él. Es como, vete al exilio, por ahí, bueno, no al exilio porque lo envían con un cargo, pero vete allí, a Hispania, y no vuelvas Y por búscate aquí, la vida. ya más. Y Fulvia, aún así, o sea, aún en este momento, Fulvia toma la decisión por ella misma de irse. O sea, no es nadie el que la exilia, la mata, no. Fulvia dice, me voy, porque ya sabe lo que va a pasar. Es muy inteligente esta mujer en política y sabe lo que le viene. Y antes de que alguien le ordene nada, coge y todavía tiene la capacidad para poder decidir, me voy a Grecia. Y coge a un comandante de los militares de Marco Antonio y con ciertos militares que todavía han sobrevivido se va a Grecia con sus hijos. Lo que pasa que nos llega la noticia, las fuentes indican que muere a los pocos meses. Muere de Un poco rara enfermedad. esa muerte, ¿eh? Ahí con 40 años casi de repente pierdes y te vas al exilio y mueres. Un poco Muere, pero ahí... sí, Ese melón hay que abrirlo también en otro episodio, ¿eh? ya ves, como de forma repentina, ¿no? De una enfermedad desconocida. Appiano llega a decir que muere porque es tanto el dolor que tiene, porque su marido la ha rechazado, ¿no? Como diciendo, porque Marco Antonio lo que dice, quiere intentar otra vez una vía de unión con Octavio y rechaza a Fulvia, dice que se ha vuelto loca, que todo eso es cuestión de ella, que él no tiene nada que ver. Pero bueno, en sus tecas se están haciendo esas monedas, ¿no? Pero bueno. No, pues si ganaba, ¿no? A ver si va a ganar la final y voy a quedar yo con el culo descubierto. No va a ser que gane y luego me quede yo ahí. Se casa con Octavia y entonces Fulvia, claro, Appiano dice que es tanto el dolor que Fulvia tiene de haber sido repudiada así de esa manera por su marido, ¿no? O rechazada, que no lo puede soportar y muere. ¿No? Es como una visión un tanto paternalista de la Nunca historia. la sabremos, pero yo si tuviese que apostar, yo diría que empieza por B y acaba por Neno. O sea, yo dejaría ahí en el aire un poco. Yo creo que la cosa... Pero bueno, nunca lo sabremos, Sí. ¿no? Al final sí que porque, fue un poco raro. Claro, la enfermedad desconocida puede ser a lo mejor la cicuta, ¿no? La cicuta o el asesinato. No sé. Directamente, pues es que muere, ya nos lo indican las fuentes de una manera muy repentina, ¿no? Es como que se va y a los pocos meses fallece. Dicen también que podía haber estado enferma, pero no se dice de qué enfermedad. Entonces, bueno, yo lo veo muy sospechoso, la verdad. Sí. Luego Julio Antonio se va con Octavia. Al niño lo recogen y lo mandan con Octavia. Yo creo que se la quitaron de encima. No, al final el personaje de Fulvia me ha resultado súper interesante. Me ha contado cosas que no conocía, que me han parecido... Me han gustado mucho. Y claro, es una vida un poco trágica, ¿no? Porque al final es una mujer que siendo muy joven, a casa con alguien mayor, con el que luego sí verá que congenian, aprende mucho. Dos maridos suyos mueren, bueno, otro luego después, pero ya póstumamente, no voy a vivir la muerte de tal, pero tuvo también varios hijos, mostró inteligencia por encima de la media de la época, se tuvo que enfrentar contra un rival, que ojito con Octaviano, ojito de ese rival potente, y ya te digo, me he quedado un poco con ese what if, con qué hubiese pasado si hubiese ganado la batalla de Perusia, ¿no? O sea, cómo habría cambiado la historia romana si se hubiesen puesto a Octaviano y cómo habría sido... No sé, me lo deja ahí como para otro posible episodio, que es que me gustan mucho los what if, los que hubiese pasado sí. Y me ha encantado conocer a este gran personaje que supo aprovechar los momentos que tuvo capacidad de aprender, de inmortalizarse.
de ser importante en un mundo en el que las mujeres pues no las dejaban ser importantes. Ella pudo ahí destacar, sacar la cabeza, y me ha encantado conocer de tu moca, de tu experiencia subida, la que ha sido fantástico. Muchas gracias. Bueno, lo que me he dejado una cosa en el tintero, que es esa llamada de atención que os lo había nombrado, que lo que dicen algunos historiadores es que Fulvia organiza esa batalla como último intento de llamada de atención para que Marco Antonio vuelva a Roma y vea lo que está pasando y se dé cuenta, ¿no? Y es eso, ¿no? Al final, pues vuelve cuando ya todo se ha perdido, y para intentar esa conciliación con Octavio, que la logra por pocos meses, pero luego otra vez se deshará, ¿no? Pero y además renegando de ella, es injusta para la vida de esta mujer, que ha luchado constantemente por mantener la reputación familiar, y que su salida fácil, como ya he dicho, podía haber sido otra, ¿no? Y decir, bueno, yo tengo el suficiente dinero como para vivir tranquila, y bueno, y tú ya verás lo que haces. También es verdad que una mujer, las mujeres a finales de la República, ¿no?, estaban muy unidas al marido, o sea, su identidad iba muy ligada a su marido. Tampoco era tan fácil deshacerte de la figura de tu marido. Si tu marido era alguien mal visto, tú directamente eras alguien mal vista, porque formabas parte de su familia, ¿no? Entonces, ella luchaba por mantener esa reputación, por eso no tomó la salida fácil, tampoco era tan fácil, ¿no? Pero es verdad que podía haber hecho otras cosas, ¿no? Mantenerse un poquito más en la sombra, pero no era su carácter. Ya nos está diciendo que esta mujer tenía un carácter, vamos, extraordinario. Sí, yo creo que el resumen sería: Marco Antonio no era Clodio. Ahí se demostró que ahí la pata cojeaba, y aunque militarmente era un tío top, pero a nivel político estaba más perdido que una fanta cacharrería, o sea, la cosa... Y ya se, bueno, le comían los demonios diciendo, pero ¿cómo no te das cuenta de todo lo que está pasando? O sea, ¿cómo eres tan ciego? O sea, despierta, ¿no? Despierta. Y ya fue tarde, cuando despertó fue tarde. Sí, entonces creo que la trató mal, y luego la historia pues posterior también la trató mal, porque bebieron de esa fuente, sobre todo de Cicerón, que hablaba perrerías de ella, y pues claro, un mito, ¿no?, todavía se va creciendo más conforme más alejados estamos de ese pasado, y fueron muy malos, porque al fin y al cabo se enfrentó contra el emperador, el primer emperador romano, ¿no?, lo que será después el futuro Augusto. Entonces, enfrentarte a esa figura pues ya te ponía del bando de los malos. Sí. Pues solamente lo puso contra las cuerdas, que a lo mejor quizás fue la que más le hizo sudar a Octavio, ¿no?, de todos los que tenía competidores de la época. La que más lo puso difícil, seguro, vamos, viendo cómo estaba la cosa. Bueno, pues yo voy a dejar ahora, tomando eso, no sé si eso, si quieres lo pones en el vídeo, si no lo cortas o de eso, pero te dejo ahí una baza, porque hubo una mujer que sí venció a Octavio en una batalla, y bueno, era una mujer, una reina nubia, y podemos hablar de ella también. Ojo, pues ahí lo dejamos pendiente para el siguiente episodio, que ya está muy a gusto charlando contigo, y joder, me encantaría tenerte por aquí. Pues no se habla mucho de ella. Pues por supuesto, esta es tu segunda casa, ojalá tenerte por aquí. Y bueno, ya para finalizar, siempre pido a los invitados, ya sabes que les pido recomendación, ¿no? ¿Quién crees que estaría? No vale decir Marco, que ya se ha pasado por aquí un par de veces. ¿Quién crees que estaría bien que tú conozcas o que sigas, que estaría bien que se pase por el podcast a charlar sobre el mundo antiguo, mundo romano, bueno, lo que le apetezca, para seguir divulgando y conociendo? ¿A quién me recomendarías? Puede ser uno o varios.
Me lo pone, a ver, espera, voy a tardar en decidirme, porque yo sobre todo sigo a mucha gente de la academia, no sigo a divulgadores así más próximos, ¿no? O sea, puede ser alguien que no tenga exposición en internet, es decir, puede ser alguien desconocido que simplemente pues, ha conocido tío, que creas que, pues, que tiene unos conocimientos interesantes con los que podría charlar conmigo y como hemos hecho ahora, pues seguir divulgando y comprendiendo la historia. No, no tiene que ser nadie que sea ni famoso ni conocido, es decir, puede ser un amigo, alguien de estudios, quien sea. Vale. Así se descubre también la gente interesante, ¿eh? Con esa manera también se descubren joyitas que no te esperabas que iban a aparecer por ahí. Pues, por ejemplo, hombre, yo sé que... Pero claro, a ver, pero porque tú contactarías con ellos, Sí, ¿no? sí, por supuesto, sí. Tú me pasas luego Vale, ahí el WhatsApp de las redes sociales y yo les tiro la propuesta. vale. Y es de Roma, tiene que ser de Roma, ¿no? Pues de Roma, de Grecia, Egipto, más contemporáneo. Es decir, yo estoy abierto a seguir, a aprender lo que sea. Vale. Es que tengo algunas amigas y amigos allí en la universidad. Por ejemplo, tengo a un amigo conocido, bueno, Manu, que no sé si, porque no sé si él ha dado charlas, él habla sobre todo de sistemas de alcantarillado y sistemas de evergetismo, de promoción de las élites a través de las obras públicas en lo que es Roma. También conozco a otra chica que está iniciando su investigación en un tema muy interesante, que es la aparición de iconografía de sexo femenino, o sea, de vaginas y órganos reproductor femenino, en las insignias de los caballeros medievales y de cómo van estas insignias marchando por toda Europa, sobre todo por la Europa del Norte. Eso me parece ese tema muy interesante. Lo que pasa que no sé si están habituados a divulgar así en vídeo y demás. Luego, no sé, me gusta mucho, por ejemplo, la chica que habla, la Valkyries Vigil, que habla de vikingos, que ella sí que la conoceréis, por ejemplo, o González Zapatero, Ruiz González Zapatero, ¿no? Que es que él ya es profesor, que habla muy bien de las poblaciones célticas. También por ese lado Fantástico. está muy bien. No sé, yo me quedaría por ahí. Muy bien. Pues luego sería luego por Instagram te mando un mensajito ahí, me dejas ahí los contactos, hablo con Vale, ellos y lo dicho, pues si quieres pasarte por aquí otra vez, yo encantado de hablar de reinas nubias, de más mujeres en la época antigua, que ha sido fantástico charlar contigo y te deseo pues una buena semana. Espero verte pronto por aquí, Yasmín. Gracias por el tiempo que me has dedicado y ha sido una sorpresa conocerte y un gustazo charlar contigo. muchas gracias igualmente. Yo encantadísima y un honor y un placer que me hayas invitado a tu espacio. Y ha sido una charla muy amena, me he sentido muy bien. Me has ido guiando así con preguntas que para mí es la primera vez en este estilo y me he sentido muy a gusto, muy bien. Pues muchas gracias, Yasmín, y te veo en la siguiente. Un fuerte Muchas abrazo. gracias a ti. Gracias, Enrique.